Le he titulado a mi mensaje, ¿estás listo para la segunda venida de Cristo? Es una pregunta. ¿Estás listo para la segunda venida de Cristo? Y está basado en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 18. A manera de introducción, me gustaría dejarles saber en esta mañana que basado en la palabra de Dios, uno fácilmente puede concluir que nadie sabe con exactitud cuándo será la segunda venida de Cristo. En realidad, la Biblia nos enseña en el libro de Mateo capítulo 24, versículo número 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, una de las cosas que sabemos es que no sabemos cuándo es que Cristo va a regresar. De seguro, no lo sabemos. Considero que lo más importante en esta vida no es necesariamente saber cuándo Cristo regresará, sino que si estamos listos para su segunda venida. Además, siempre debemos recordar el aspecto de la fragilidad de nuestras vidas. Podemos morir en cualquier momento y debemos asegurarnos de que estamos preparados para la vida eterna. La vida, la experiencia, los años nos enseñan de que nosotros podemos morir en cualquier momento. El requisito para morir es estar vivo. Ese es el único requisito, no hay más requisitos. Y mi amigo Fefe, ¿verdad? Siempre me acuerdo, yo no sé si esa es expresión tuya, Fefe, pero de todas maneras se me hace muy interesante. Y es que la muerte física de nosotros, o la muerte con relación a nuestra muerte física, está tan segura de su victoria que nos da toda una vida de ventaja, pero eventualmente vas a morir, de seguro vas a morir, y eso puedes tenerlo completamente seguro. Este día, hermanos, presentaré 3 maneras prácticas y bíblicas que nos pueden ayudar a prepararnos para la segunda venida de Cristo. Primero, podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo entendiendo que su venida será sorpresiva. O sea, tú te preparas principalmente si algo va a ser sorpresivo. Déjenme, bueno, al final les doy una ilustración de esto que me gustaría mencionar en este momento. Pero el Señor regresará cuando menos lo esperemos. Esa es una realidad. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y es aquí donde empezamos a hablar, ¿verdad?, acerca de la aplicación para nosotros. La Biblia dice específicamente, si nos regresamos un poco, que el Señor va a regresar como ladrón en la noche. Ok, número 1, ¿cuándo fue la última vez que un ladrón le llamó a usted y le dijo, ¿sabes qué? Prepárame todas las cosas porque estoy pensando en venir a buscarlas esta noche. O sea, nunca sabemos cuándo el ladrón va a venir. Mis amados hermanos, honestamente es increíble que el Señor utilice, o en este caso, ¿verdad?, el Espíritu Santo inspire a Pedro que diga que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y lo que eso significa, obviamente, que va a venir sorpresivamente, cuando uno menos lo espera. Estaba pensando a manera de ilustración de la vida real, de que es cierto que el ladrón viene como ladrón en la noche. En una ocasión, bueno, ustedes saben dónde yo vivo, ¿verdad? Bueno, no todos, pero algunos saben dónde yo vivo. Y honestamente ese no es un mal vecindario. No es un mal vecindario donde yo vivo. En una ocasión, no obstante, dejé el garaje abierto y mi carro sin seguro. Solamente regresé a buscar algo y ya me habían robado algo. O sea, en cuestiones de segundos. Y lo más interesante es que hasta yo los pude ver a los ladrones. Era una mujer, por cierto era blanca, y un negrito era el que le estaba esperando. Así que andaban en un buen contubernio los dos, un negro con blanco robando juntos. Aleluya, gloria a Dios.
Pero yo miré que la mujer, en realidad todavía la miré salir de mi garaje y miré que llevaba algo escondido. Yo pensaba que llevaba algún perrito que se le había escapado o algo, pero no, eventualmente me di cuenta que me habían robado y ni siquiera pude hacer nada al respecto. También un ejemplo que les puedo dar, hermanos, es cuando uno está esperando que tu primer hijo nazca o tu segundo, tercero. Y recuerdo de que a mi esposa le había, una vez estábamos, cuando iba a nacer mi primer hijo, estábamos en una reunión y mi esposa se empezó a sentir mal, estaba embarazada, obviamente, ya casi por dar a luz. Y alguien le dijo, si te sientes mal necesitas ir al médico. Entonces ella dijo, no, era primeriza, ¿verdad? No sabía honestamente qué se siente cuando una mujer va a parir. Cuando no ha parido primero, pues no sabes. Pero entonces ella dijo, no, pues si la señora dice que me vaya, yo me voy. Llegó al hospital y le dijeron, no, todavía no, tu dilatación, no sé, el número 3, 4, te falta bastante todavía, no vas a dar a luz. Entonces nos regresamos a la casa, ese era un domingo, era un domingo o un día, no recuerdo exactamente, pero recuerdo cuando decimos en español, creo que se le rompió la fuente, y cuando se rompe la fuente, todos entienden la expresión, ¿verdad? Probablemente es la hora de parir, no es la hora de dar a luz, o sea, porque o pares, y si no lo puedes parir, entonces te van a hacer cesárea o algo. Pero lo divertido es que yo tampoco sabía, ¿no?, que a la hora de que se rompe la fuente es que ya la mujer va a parir. Entonces, y ella me dice, recuerdo, yo estaba dormido, eran como las 7 de la mañana, un día domingo, y me toca mi esposa y me dice, vámonos para el hospital. ¿Pero por qué? Si ya te dijeron que no necesitas ir ahora. ¿Cómo no? Ya se me rompió la fuente. Espera, entonces me voy a echar un baño. Bueno, ya saben, ¿verdad? Una mujer embarazada y que el marido le diga, déjate que me voy a bañar primero. Créanmelo, no me bañé. Okay. No me bañé. O sea, o te vas o te vas. Y llegamos al hospital y honestamente ya era de la parida, ya era de dar a luz, pero dar a luz, nada de esperar, rápido a sacar al niño. Pues en cierta manera así va a venir el Señor también, cuando uno menos lo espera, pero va a venir sin avisar, va a venir sin que tú estés apercibido de que ya es el día. Ahora, yo quiero que ustedes pongan atención, hermanos, en esta parte que voy a ilustrar con el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. La razón por la cual lo escogí es porque este pasaje bíblico no habla necesariamente de que las personas están haciendo lo malo, de que las personas están en parrandas, están en vicios, están haciendo cosas que al Señor le desagradan. No, fíjese y se va a dar cuenta. Estas personas que la Biblia menciona estaban viviendo la vida, haciendo lo que normalmente uno hace. O sea, van a ver ustedes, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué dice la Biblia? Comiendo y bebiendo. Yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes no comen y quiénes no beben? A ver, levanten la mano los que no comen ni beben. Y principalmente esta iglesia, nadie me puede decir que no come porque los conozco. Conozco a los cubanos, conozco a los venezolanos, conozco a los hondureños, a los salvadoreños, ya les conozco. Y por eso es que me gusta congregarme, por eso es que me gusta pastorear la iglesia, ¿verdad? Porque a mí también me gusta comer. Ustedes saben que siempre tengo hambre. Ya tengo hambre ahora, de nuevo. Pero el punto, mis amados hermanos, es que noten, no es algo inusual lo que están haciendo. Las personas estaban haciendo las cosas que todos hacemos, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y noten lo que dice la Biblia. Casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, yo entiendo, mis amados hermanos, ahora déjenme darle un contexto para que usted comprenda algo que para mí tiene mucho sentido. Noé era un hombre de fe, porque interesantemente, no sé si algunos de ustedes saben, antes de que hubiera el diluvio, ni siquiera había llovido en la tierra. Ahora, cuando yo leo la Biblia, y por lo menos nosotros hablamos de un diluvio, ¿cuántos no entienden la palabra diluvio? ¿Hay alguien que no la entienda? Ok, levanten la mano los que entienden la palabra diluvio. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Qué significa diluvio? Ok, básicamente significa, un diluvio significa mucha lluvia, mucha intensidad de lluvia y por mucho tiempo. Así es como tú consigues un diluvio. Ahora bien, interesantemente, Dios le dijo a Noé, construye el arca. Ahora, como les decía algunas semanas atrás, lo que sucede es que muchas veces yo pienso, ¿verdad? Erróneamente, cuando leo la Biblia algunas veces, Dios le dijo a Noé, construye el arca. Noé empezó a construirla y ya en 3 meses tenía el arca. No es así, hermanos. Pasaron años y años y años y años Noé construyendo el arca. Construyendo el arca. Y Noé siempre le decía a todas las personas, ¿saben qué? Viene un diluvio. Y las personas se quedaban. ¿Qué es lo que viene? Un diluvio. El Señor va a hacer que llueva por 40 días y 40 noches. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llover. ¿Y qué cosa es eso? ¿Con qué con qué se come? O sea, porque la gente ni siquiera sabía lo que era la lluvia. Dice la Biblia específicamente de que un rocío subía de la tierra y era la manera que la tierra se mantenía, pero no había llovido todavía sobre la tierra. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, una de las cosas que sabemos, hermanos, es que el Señor va a venir cuando nosotros menos lo pensemos. Ahora, como no sabemos cuándo va a venir, entonces el Señor tiene una expectativa de nosotros. Una expectativa. ¿Y cuál es la expectativa que Dios tiene de nosotros? Bueno, que hasta que Él regrese, nosotros estemos viviendo una vida de santidad. Santidad, desde una perspectiva bíblica, significa que usted vive una vida recta, una vida justa, una vida agradable al Señor, una vida que no refleja el comportamiento de las personas que no tienen una relación con Cristo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Quién es un santo? Bueno, santa es toda aquella persona que Dios, interesantemente, bíblicamente, Dios la ha sacado del mundo y la ha llevado al lado de Dios. Una persona santa es una persona de que Dios le ha dado la oportunidad de establecer una relación personal con Él. Entonces, nosotros somos santos cuando mostramos una conducta piadosa. Nosotros somos piadosos cuando exhibimos en nosotros el estilo de vida que Cristo practicó. Cuando más nos parecemos a Cristo, cuando más nos perfilamos como Él, entonces es cuando nosotros estamos experimentando con el proceso de continua santificación, que solamente Dios lo puede hacer en nosotros, pero como siempre lo menciono, para mí la santificación es algo dual. Por un lado está la realidad de que Dios te ha apartado del mundo. Dios, dice la Biblia literalmente, Dios te ha trasladado del reino del diablo al reino de Dios. Dios te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dios te ha trasladado de vivir oprimido por el diablo a ahora poder vivir en libertad. Ahora tú estás habilitado por Dios para poder vivir una vida de santidad, una vida diferente que el mundo. Por eso es que la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuáles son las cosas que el mundo nos ofrece?
Bueno, dice la Biblia, número 1, ni los deseos de la carne, ni la vanagloria de la vida, ni los deseos de los ojos provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Versículo número 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo creo que ya lo explicamos bastante, lo que significa una vida de santidad y una vida piadosa. No obstante, basado en la realidad de que tal vez hay algunas personas que no lo han oído anteriormente, me gustaría recordarles que la palabra piadosa en el Nuevo Testamento no significa de que usted es una persona compasiva, una persona empática, una persona que ayuda, una persona que coopera. Eso no es lo que significa. La palabra piadosa significa una persona que vive un estilo de vida que es congruente con las expectativas que Dios tiene de nosotros. Entonces usted es una persona piadosa si se parece a Cristo. Porque recordemos que nuestra meta máxima, interesantemente, no es ser como el pastor, no es ser como los diáconos, no es ser como los líderes, aunque debemos dar buen ejemplo, porque si no fuese así, el apóstol Pablo no le diría a la iglesia, sean imitadores de mí, pero ¿cómo? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En otras palabras, todo lo que ustedes vean en mí que refleja la conducta de Cristo, el ejemplo de Cristo, entonces ustedes también háganlo. Pero recuerden, el ejemplo por excelencia y la meta máxima que nosotros debemos tratar de alcanzar no es que usted se parezca a mí, por favor, no lo haga. Ni que se parezca a los diáconos, tampoco. Ni a los líderes, ni a los maestros de escuela dominical, ni a ninguno de nosotros. Porque la meta máxima, de acuerdo a lo que enseña el libro de Efesios, es hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? No soy yo, no es usted. Ese varón perfecto es Cristo Jesús. Entonces, si usted se quiere comparar con alguien, siempre cuando te mires en el espejo en la mañana, pregúntate, ¿cuánto ese que se mira ahí se parece a Cristo? ¿Cuánto de esa persona que miro en ese espejo refleja la conducta de Cristo? Piensa como Cristo, habla como Cristo, actúa como Cristo. Tiene el poder de Cristo viviendo en él. Y así es como usted sabe qué tan piadoso es. Es necesario siempre recordar la promesa de Dios para nosotros. Noten, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Una de las cosas que yo entiendo, hermanos, basado en la escatología es el estudio de los últimos acontecimientos que incluyen obviamente la segunda venida de Cristo. Pero una de las cosas que yo entiendo basado en la escatología es que el hombre no va a destruir este mundo. Irán no va a destruir el mundo, aun aunque tuviera bombas nucleares. Porque no es el hombre el que está destinado para destruir este mundo, es Dios el que lo va a destruir. Ahora, ¿cómo lo va a destruir? Yo no sé. Tal vez usando bombas nucleares, yo no sé qué es lo que va a usar. Pero una de las cosas que estamos seguros es que este mundo no va a ser destruido por los hombres, porque Dios no le va a dar ese privilegio a los hombres. Es Él el que lo va a destruir. ¿Y sabe por qué lo va a destruir? Porque después Él va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. Él va a destruir lo que está para poder implementar algo nuevo, pero el hombre no va a tener el honor, ni la gloria, ni el privilegio de poder destruir este mundo, porque está reservado para el día de la ira del Señor. Así que no se preocupe tanto, ¿verdad? Es que si un país tiene bombas nucleares va a destruir a este mundo. No, realmente no, podrá destruir a algunos, pero no al mundo en su totalidad. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, nuevamente, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La palabra del Señor enseña en el libro de Romanos, hermanos, de que esta tierra, una vez que el hombre pecó, fue sujetada a la perdición del hombre. Y que aún la tierra misma gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la tierra misma ha sido sujetada a la perversión del hombre. Segundo, podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo absteniéndonos de todo tipo de pecado. Ok, una encuesta.
Levanten la mano los que pecan todos los días. Tan pecadores. Yo pensaba que no le iban a levantar. Oh, que fueran, ¿cierto? Es que si no seríamos mentirosos, ¿verdad? Ok, vamos a ir refinando esto, ok, para hacerlo mejor. ¿Cuántos creen que tienen pecados que son de muerte? Pecados de muerte. Bueno, y esa es una clasificación, ¿verdad?, muy interesante en la Biblia, porque dice la Biblia de que hay pecados que son de muerte, hay otros que no son de muerte, y dice Juan, por los pecados de muerte yo no les digo que pidan, solamente por los pecados que no son de muerte, pero todos los pecados que no son de muerte, si nosotros, primera de Juan, capítulo número 1, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecados. Entonces, miren, hermanos, el punto es este: uno no puede mejorar si no reconoces la gravedad de su situación. No importa si tú eres una persona que pecas, lo importante es que de acuerdo a la capacidad que Dios te da, al empoderamiento y a la habilitación que Dios ha hecho en tu vida, de que tú vayas mejorando cada día. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios desea que nosotros seamos mejores. Recuerden, Filipenses capítulo número 3, que hablábamos también de este tema anteriormente, el apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hacía? Olvidando lo que queda atrás, me proyecto hacia el futuro. No importa dónde estás, lo importante es en qué camino andas caminando en este momento. Como dice Gálatas capítulo número 5, tenemos que caminar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu significa que de acuerdo a mis posibilidades y de acuerdo a la habilidad que Dios me ha dado para poder vivir una vida de santidad, yo voy a procurar vivir una vida de santidad. No lo puedo dejar, hermanos, dicen en mi país o en algunos de sus países, al garete. Eso significa que a ver cómo salen, ¿no?, las cosas, a ver si suceden, si funcionan, si no trabajan o si trabajan. Entonces, segundo, podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo absteniéndonos de todo tipo de pecado. Versículo número 14, es necesario vivir una vida sin manchas. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Bueno, déjenme decirles por lo menos algunas formas específicas que a mí no me gustaría que el Señor me encontrara cuando Él regrese haciendo estas cosas. Número 1, no me gustaría que cuando Cristo regrese, lo que yo esté haciendo es peleando con mi esposa. Y no, y mi esposa gritándome, y yo gritándole a ella. No, aparte de que en general eso es irrespetuoso. O sea, no, esa no es una manera correcta de vivir. Estaba hablando con alguien y me decía, yo te puedo dar testimonio de algo, y es de que mi esposa y yo, honestamente, nunca nos hemos gritado, ni nunca nos hemos ofendido, o sea, con palabras que ofenden. ¿Se han enojado? Estoy convencido que sí. ¿Qué matrimonio es el que nunca se ha enojado? Levanta la mano la pareja que nunca se han enojado. No, Jesús. Eso porque ella te controla, Jesús. Eso es diferente, Jesús. Se llama sumisión. Ok. Pero, hermanos, realmente el punto es, número 1, para mí, ¿verdad? Por ejemplo, que el Señor no me halle peleando con mi esposa, que el Señor no me encuentre, perdonen lo que voy a mencionar, fumando marihuana, que el Señor no me encuentre bebiendo, emborrachándome, que el Señor no me encuentre en un ambiente de que, de acuerdo por lo menos a 1 Corintios, capítulo número 6, capítulo 1 Corintios 6, versículo número 9, específicamente dice, no erréis. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de los cielos? Entonces, por lo menos a mí no me gustaría que el Señor me encuentre haciendo alguna de esas cosas que específicamente la Biblia dice que es una demostración de una persona que es injusta. No sé si me explico. 1 Corintios 6:9 lo pueden ir a ver después. Bueno, ahí está, ¿no? Es semitécnico. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios.
sea, yo no quiero estar viviendo una vida de fornicación cuando el Señor me encuentre o cuando el Señor regrese, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, o sea, andando con otras mujeres que no es mi esposa, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Imagínese usted que el Señor lo encuentre robando. Señor, es que tenía necesidad, por eso asalté el banco. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y note lo que dice el versículo que sigue. Y eso erais algunos de vosotros. Eso erais. Más, y eso significa pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, Dios desea que seamos santos. Es necesario también comprender el propósito de la supuesta tardanza, versículo número 13, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y por último, no malinterpretemos las escrituras. Regreso al versículo número 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Es interesante, hermanos, que el apóstol Pedro diga que el apóstol Pablo escribe cosas que son difíciles de entender. A mí se me hace muy interesante. Y ¿saben qué? Honestamente, leyendo a Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, leyendo primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, una de las cosas que yo me doy cuenta es que con estos escritores y aún con Santiago, con Hebreos sí un poquito más complicado, pero aún con estos escritores, Pedro, Juan y quien sea que haya escrito el libro de Hebreos, nunca me quedo tan pensativo, honestamente, como alguna de las cosas que escribe el apóstol Pablo. Sinceramente, de mi perspectiva, es una de las personas más difíciles de entender en la Biblia. Pero lo que sucede es esto, que algunas personas agarran lo que no entienden para torcerlo. Y en vez de tratar de entenderlo, tratan de decir de que los pasajes bíblicos significan cualquier cosa que no significan. Solamente para dar un ejemplo, por ejemplo, desde mi perspectiva, uno de los pasajes bíblicos menos entendidos de Filipenses es el capítulo número 4. Específicamente el versículo número 13. Específicamente dice, ¿qué dice? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lamentablemente, ¿verdad? Algunas personas entienden eso como que tú puedes volar si quieres en Cristo que te fortalece. Y tú te puedes atravesar esa pared sin abrir las puertas en Cristo que te fortalece. Bueno, eso no es lo que significa el pasaje, obviamente. El pasaje significa algo diferente. Significa la confianza que nosotros tenemos en cualquier situación que tenemos, porque Dios está con nosotros. Y como aprendíamos la semana pasada, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso hablábamos el día viernes. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos va a dar a nosotros las cosas que nosotros necesitamos? Tercero y último, podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo creciendo en su gracia. Hermanos, mantengámonos firmes en la fe. Versículo número 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Hermanos, ¿cuántos han oído hablar de una palabra que se llama apostasía? Apostasía. ¿Sí? Ok. Ok, ahora levanten la mano los que entienden bien lo que es la apostasía. ¿No? Ok, sí, más o menos. Ok. De todas maneras, para aquellos que no las entienden bien, déjenme decirles lo que es la apostasía. La apostasía es el proceso mediante el cual personas que son creyentes se alejan de la fe y después atacan la fe que ellos decían que tenían. Esa es la apostasía. No sé si entendieron.
Sí, ok. Y lo que sucede es esto, y me imagino que probablemente así sea en Alemania, así es en Canadá y así es en los Estados Unidos. Bueno, yo no sé de Alemania, pero sí sé de Canadá y sé de los Estados Unidos. Aquí los centros de entrenamiento de apostasía son las universidades. Esos son los centros de entrenamiento de apostasía. Porque la mayoría de los jóvenes, o un gran porcentaje de los jóvenes que llegan supuestamente creyendo, salen de las universidades que no creen. Yo no sé si eso es verdad en Alemania también. Ahora, ¿qué vamos a hacer? O sea, tal vez algunos padres están pensando, que si eso es verdad, ningún hijo mío va a ir a la universidad, porque yo no quiero que ellos se vuelvan apóstatas. Eso no es la manera de solventarlo, de solucionarlo. La manera de solventarlo es asegurarnos que antes que nuestros hijos vayan a las universidades tengan un fundamento que es suficientemente fuerte para resistir todo el ataque que van a recibir mientras están esos 4 años en la universidad. Algo que sí podemos hacer, y les recomiendo a todos que lo hagan, es que no envíen a sus hijos es una recomendación, ¿verdad? Es una sugerencia y aún les sale más barato. No envíen a sus hijos directamente a una universidad, envíenlo a un community college. En cuanto terminen la high school, no lo envíen a la universidad, envíenlo a un community college. Que hagan 2 años ahí. ¿Por qué son importantes esos 2 años para mí? Porque todavía van a continuar con usted. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora? Me estoy hablando a mí mismo. No. ¿A qué edad termina la high school aquí? 17, 18 máximo, ¿no es verdad? Pues yo pienso que 2 años más, de 18 a 20, sería de gran ayuda verdaderamente para que usted siga influyendo directamente y la iglesia siga influyendo directamente en la vida de los adolescentes. Porque si usted lo manda directamente, probablemente, si la persona no es muy fuerte, se va a volver un apóstata. Una persona que practica la apostasía, que supuestamente era creyente y ahora niega la fe. Ahora niega las creencias, ahora niega las cosas que son verdaderas y ciertísimas entre nosotros. Tenemos que también seguir creciendo en la gracia del Señor. Note lo que dice el texto: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y por último, hermanos, debemos crecer en la doctrina del Señor. Antes bien, crecer en la gracia, y esta es la segunda parte, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, ¿cuál es la conclusión y la aplicación de todo esto? Bueno, número 1, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que ningún hombre sabe con exactitud cuándo será la segunda venida de Cristo. Eso lo dije al principio y lo reitero nuevamente. Nadie sabe cuándo Cristo va a regresar. Por tal razón, nuestra actitud como cristianos no es necesariamente tratar de determinar el tiempo de su segunda venida. No. Nuestra responsabilidad es vivir cada día de nuestras vidas conforme a las expectativas que Cristo tiene de nosotros. O sea, el punto no es saber, hermano, el punto no es saber cuándo Cristo regresa. El punto es saber que yo estoy listo para su segunda venida. Ese es el punto. Estoy viviendo una vida agradable delante del Señor. En otras palabras, una vida que corrobore la realidad de mi relación con Él. Recuerden, nosotros no creemos en salvación por obras. Si eso fuera verdad, entonces Efesios capítulo 2, versículo número 8 no fuera verdad. ¿Y qué dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y qué quiere decir eso de que no por obras para que nadie se gloríe? Que nadie va a llegar al cielo. Aquí estoy, Señor, yo, ¿sabes? Porque yo he sido una buena persona, así como Xochitl.
Ok. No, nadie va a llegar al cielo. Aquí estoy yo. Porque es la gran cosa. No por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Pero noten el versículo número 10 que la mayoría de personas no mencionan después del 9 y después del 8. Dice específicamente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis amados hermanos, no creemos en salvación por obras, pero como siempre lo menciono y siempre lo reitero, pero sí creemos en obras como expresión tangible de la realidad de mi salvación, de mi renovación, de mi regeneración. Eso es lo que creemos. Yo no soy salvo por obras, yo soy salvo por la gracia de Dios, pero para vivir una vida agradable delante de mi Señor, para vivir una vida que le trae honra, que le trae gloria, que le trae satisfacción, que le causa honor a Él, que puede decir que está orgulloso de nosotros, que tiene complacencia en nosotros. Hermanos, eso implica que Cristo espera que vivamos cada día como que si este fuese el día de su segunda venida. Si Cristo regresa hoy, o mejor dicho, para hablarlo propiamente, si Cristo regresara hoy, ¿tú crees que estás viviendo la mejor vida que tú pudieras vivir? ¿Qué piensan? Cuando digo la mejor vida estoy hablando, ¿estás tratando de vivir una vida agradable a Dios? ¿O le estás dando mucho gusto a la carne? O sea, esto se analiza, hermanos, fácilmente. Hay una manera muy fácil de saber si usted está viviendo una vida agradable delante del Señor. Y aquí le pongo algunas cosas para que lo analicen. Número 1, ¿cómo estás usando tu tiempo? Porque eso determina tu vida o no. ¿Qué cosa es la vida si no son todas las horas que nosotros tenemos disponibles? ¿Eso no es la vida o no? Las horas que tú tienes, esa es tu vida. En realidad, yo le estoy quitando parte de su vida al ustedes escucharme a mí. Pero también yo estoy perdiendo parte de mi vida al hablarle a ustedes. Entonces, una de las cosas que sabemos es que el tiempo es vida. Entonces, ¿cómo estás usando tu vida? ¿Cómo estás usando tu tiempo? Cuando tú analizas todo tu tiempo durante toda la semana, ¿qué estás haciendo para expandir el reino de Dios, por ejemplo? Para invertir en el reino, para contribuir en el reino. La otra área que es muy fácil de determinar si usted está viviendo una vida agradable delante de Dios es qué estás haciendo con tus finanzas. ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? Y recuerden, yo siempre lo digo desde el púlpito, yo creo que como cristianos no hay ningún problema que usted tenga una buena casa. Yo siempre lo he dicho desde el púlpito. ¿Puedes tener una buena casa? Claro que, ¿por qué no? ¿Puedes tener un buen carro? Claro que puedes tener un buen carro. Pero ¿qué acerca del resto de tu dinero? ¿En qué lo estás invirtiendo? Estás invirtiendo en la obra del Señor, estás invirtiendo en el reino de Dios, estás invirtiendo en misiones, estás invirtiendo en cosas que de alguna manera impacte la misión de Dios aquí en la tierra. Hermanos, tenemos que vivir una vida de santidad, una vida de devoción a Dios, una vida de servicio y participación en el cumplimiento de la misión de Dios aquí en la tierra. La realidad es que los no creyentes pueden afirmar lo que ellos deseen con relación a la segunda venida de Cristo. Nosotros los creyentes debemos estar enfocados en la verdad de la promesa de su segunda venida. Una importante advertencia de parte del apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo número 1 al 10. Primero, hermanos, recordemos las enseñanzas bíblicas y no escuchemos doctrinas de demonios. Note lo que dice el versículo número 10, o mejor dicho, 1 de 2 de Pedro 3. Amados, salud, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No escuchemos doctrinas de demonios, escuchemos la palabra de Dios. No escuchemos lo que las gentes dicen, escuchemos lo que la Escritura nos dice. No escuchemos las opiniones de los hombres, escuchemos el consejo de Dios. Comprendamos que muchos pondrán en duda la segunda venida de Cristo.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No sé si están entendiendo cuál es el reclamo de ellos. ¿Y cuándo es que Cristo regresa? ¿En qué año estamos? El año es 2026, ¿no es verdad? Eso significa que fácilmente ya pasaron más de 2000 años desde que Cristo vino a este mundo. Y fue en el primer siglo que Él nos dijo que iba a regresar. Ya pasaron 19 siglos y Cristo no ha regresado. Y entonces algunos cuestionan y dicen, ¿y cuándo es que va a regresar? Porque tienen rato de estarlo esperando. Pero déjenme decirle, hermanos, que estábamos en una reunión una vez. ¿Cuántos de ustedes tienen 50 años? ¿O más? Ok, 50 años o más. Ok, la hermana tiene 400. Gloria a Dios, hermana. Hermanita de Matusalén. Bueno, déjenme decirle algo, hermanos. Miren, ¿quién es el más joven de ustedes? No, hermana. A ver, ¿qué edad tienes tú, chiquita? Tú, sí. ¿Cuántos? 13 años. ¿Hay alguien que tenga menos de 13? ¿Tú? 12. ¿Rebeca cuánto? 12. Ok. Déjenme decirle algo de manera categórica. Yo creo, ella tiene 12, Moravia es la que tiene mayor, ¿verdad? 400 años. I understand. Gloria a Dios, hermana, me encanta su entusiasmo. Pero una de las cosas que le puedo decir con seguridad, si pasan 100 años, ninguno de nosotros vamos a estar vivos. Eso se los garantizo. Y yo no soy adivino. Ninguno de nosotros va a estar vivo. Así que lo que importa verdaderamente no es cuando Cristo regrese, sino si tú estás listo para su segunda venida, porque como ya lo he mencionado muchas veces, la situación es que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. ¿O usted sabe cuándo va a morir? A ver, levante la mano el que sepa cuándo va a morir. Gracias a Dios no sabemos. Hermanos, cuando las personas cuestionan la tardanza, supuesta tardanza de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor, la palabra del Señor nos enseña de que esto solamente demuestra su ignorancia. Versículo número 5, estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Y de qué es lo que está hablando el apóstol Pedro? Mis amados hermanos, de que para Dios nada es imposible. Si Él quisiera regresar hoy, regresa hoy. Si Él es el creador de todas las cosas, es el rector del universo, Él es el que providencialmente mantiene todas las cosas aquí en la tierra y Él es el que ha decidido cuándo va a regresar. Todas las personas que no se arrepientan, no obstante, están destinadas a la destrucción. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Hermanos, Dios no está limitado por el tiempo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué les parece? 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Eso me recuerda del chiste. Ismael, ¿puedo contar un chiste? Llegó un hombre delante de Dios y le dijo: Señor, tengo 2 preguntas para ti. ¿Cuál es la primera? Le dijo: ¿cuánto es
$100 millones para ti. $100 millones. Le dijo, ¿$100 millones? ¿Para mí? Sí, para ti. Eso es como un centavo para mí. Ok, le dijo, aquí va la segunda. ¿Y cuánto es 1000 años para ti? Para mí, 1000 años. 1000 años como un segundo, le dijo. Entonces le dijo el hombre, entonces si eres tan amable, ¿me podrías regalar un centavo? ¿Se acuerdan cuánto era un centavo? 100 millones. Entonces el Señor le respondió y le dijo, ¿te puedes esperar un segundo? Así que, mis amados hermanos, al Señor no le podemos engañar fácilmente. Dios no está limitado por el tiempo, y termino con esto. Hay un propósito específico por el que Cristo no ha regresado. Y con esto concluyo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, yo solamente lo voy a explicar brevemente, ¿verdad? Porque este es un versículo muy complicado teológicamente y no me quiero meter a la complicación teológica. Solamente quiero decir de que el Señor está guardando hasta que un número específico de personas que Él desea, yo no sé cuál es el número, sean salvas. Ese es el punto. Porque recuerden, si Dios tiene planeado regresar ahora en el 2030, por ejemplo, yo no sé, no estoy diciendo que va a regresar en el 2030, pero si Dios tiene planeado regresar en el 2030, entonces Él tiene ya determinado un número de personas específicas que van a ser salvas hasta el 2030. Entonces no va a venir antes, hasta que ese número se cumpla. Esa es la primera parte de ese texto. El Señor está guardando hasta que se complete un número específico de personas que serán salvas. Lo demás lo voy a discutir con Fernando en otro momento. Pero en este momento solamente me gustaría dejarles saber de que el Señor no retarda su venida, sino que es paciente en esperar, dice la Biblia, de que todas las personas que vayan a ser salvas puedan ser salvas. Ahora bien, el Señor Jesucristo específicamente dijo, cuando este evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Así que nosotros tenemos una función en el proceso de que el Señor regrese, porque mientras más rápido anunciamos las buenas nuevas alrededor del mundo, más rápido se cumple que el evangelio ha sido dado a conocer en las regiones más remotas de esta tierra, y estamos preparando el terreno para que el Señor regrese. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, muchas gracias te damos porque tú eres bueno con nosotros y nos das la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, sabemos exactamente, basado en las Escrituras, que no sabemos cuándo tú vas a regresar. Lo que sí sabemos es que vas a regresar. Lo que sí sabemos es que tú vas a regresar con poder y gran gloria. Lo que sí sabemos es que vas a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, y lo que sí sabemos con toda plenitud es de la importancia de estar siempre listos para el día de tu segunda venida. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús.